tengo un inicio, ¿correcto? Esto, tengo que ingresar datos. ¿Cuánto vale X1, X2, qué sé yo? ¿No? Con esto de acá, normalmente hacemos un cálculo, ¿no? Eso de ahí ingresará una fórmula y procesará y hará un cálculo. Sobre ese cálculo de repente tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué pasa si el resultado está en un rango de 0 hacia arriba, de 0 hacia abajo, qué sé yo? Si eso es verdadero y si es falso, ¿no? Entonces, si es falso, hará otro cálculo. Y si es verdadero, hará un cálculo 3. Y en función de eso, entregarán un resultado. Ya, y las estructuras básicas en MATLAB, ingreso de datos. Para ingresar datos, ¿cuál es la función? Input, la base, la primera, la más fácil. Con input yo puedo pedir al usuario que ingrese un dato. Cálculo es la parte de la programación, de las fórmulas que voy a generar, ¿no? Todo el cálculo de resolución de lo que esté haciendo. Estructuras de control. ¿Qué estructuras de control conocen? MATLAB. If, sí, ¿no? El sí. Sí, if tiene una estructura y una condición, ¿no? Si ocurre esa condición, hará un cálculo, si no, hará otro cálculo, ¿no? Uno, si no, hará el cálculo 2. Y el lo más básico. If. ¿Qué más hay? Otra. While. Mientras una variable tenga un dato, haga este cálculo. Si no tiene ese dato, simplemente va a asignar. La otra. Una más. Loop. Otra estructura de control. El for. ¿No? For i igual 1 hasta puedo decirle i dos puntos m, o sea, de i hasta m, que va a saltar de 1 en 1 hasta llegar a 10, por decir m10, de 1 a 10, me va a ir cuando i es 1, cuando i es 2. Yo también puedo darle pasos, o sea, el paso que sea que vaya de 2 en 2, de 5 en 5, y conforme, o sea, podría darle un valor intermedio. Y eso significa cuánto va a saltar la variable i. Normalmente, si no lo pongo, salta de 1 en 1. Y eso va a ocurrir, va a rehacer un cálculo hasta que la variable i llegue al valor de for. ¿Qué más? Y la última dice switch case. ¿Sí? Para olvidar, si ocurre el caso 1, hace tal cosa, si ocurre el caso 2, tal cosa, el caso 3, tal cosa, el caso 4, tal cosa.
Ese es para estructuras de control. Y la última, para mostrar datos, hay el show, lo más básico. This. ¿No es eso? Con this yo puedo decir, si muestro un texto, yo puedo el fprint f, puedo poner, formatear el texto de acuerdo a ciertas características, cómo quiero que se muestre ese resultado. ¿Verdad? Son las básicas, chicos. Revisen esas, aunque sea esas básicas. Y con eso hagan su programita. O sea, los problemas que nosotros hemos hecho no pueden aplicar eso. El ingreso de datos, el cálculo, estructuras de control si necesitan, para los casos, y ahí el mostrar ese dato. Nada más hay que hacer. Ya tienen un programita básico. Ya si quieren entrar más, ya entren a figuras de control para mostrar el dato de un gráfico, y ahí si quieren mostrar un poquito más. ¿No? Eso es lo más básico que tienen que explicar. Claro. Lo primero que hay que hacer es la lógica, pues esta es la lógica, pues, ¿no? O sea, primero cuál es la lógica del problema. Los datos, ¿qué hago con los datos? ¿Qué estructura de control tengo que utilizar? Si necesito, de repente no necesito. Y de acuerdo a eso, lo encuentro utilizado. Eso es lo que revisen. Lo más básico de MATLAB. Hacer un pequeño. Ya si quieren darle validación de datos, que el usuario no se equivoque, como los que yo les da a usted, verificar que ese dato es válido o no, porque los usuarios se equivocan. O sea, el usuario, en el programa que yo les di, validaba si el usuario se escribía bien la palabra mínimo o máximo, mínimo o máximo, que se le pide entrar para resolver los problemas de programación lineal. Min y max. Un usuario podría entrar min con mayúsculas, otro con minúsculas, otro mezclando mayúsculas y minúsculas, otro poniéndole un espacio delante, un espacio al final, espacios al final. O sea, todas esas cosas se pueden evitar para que no genere error en el programa. Y es tema de validación. Pero eso ya es, vamos a llamarle un poquito más arriba. Hasta ahí no lo estoy pidiendo, lo estoy pidiendo lo más bajo. Si el usuario se equivoca, piña, pero sabe. Ese de ahí, apliquen eso. Ya. Les voy a subir, estoy haciendo un resumen de las principales funciones. Les voy a subir al aula virtual, por lo menos para que revisen con ejemplos de cómo se usa. ¿No? Yo iba a hacer este fin de semana, pero es una cosa que no me ha permitido. Además, no me ha permitido ni venir en lunes, así que no le he podido bajar. Pero quiero darles a ustedes todo eso. Desarrollo. Ok. Haciendo ya un paréntesis de eso, sigamos. Vamos a revisar entonces un poco todo lo que es modelamiento, pero ya utilizando, en esta semana vamos a utilizar un programa más, que es el Polymath. A veces cuando uno a hacer el código MATLAB, se nos complica un poco, hay un programa que nos ayuda a hacer esto, que es el Polymath. Polymath, su forma de codificarlo es mucho más simple. Es simplemente escribir las fórmulas y Polymath lo interpreta, las ordena en función de cómo las necesita. Y lo bueno que tiene el programa Polymath es que se comunica con MATLAB y se comunica con Excel. O sea, después que lo has probado, ya tienes lo has validado, tú puedes exportarlo a Excel o puedes exportarlo a MATLAB.
código que te da para el MATLAB está no al 100%, porque tampoco nos facilita todo, pero por lo menos yo creo que a un 98%, 95% ya lo tiene. Hay que corregir algunas cositas más en las estructuras de control. La forma de utilizar las estructuras de control en MATLAB y Polymath son diferentes, pero si corriges eso, entonces en la práctica de esta semana hay una guía, que es la guía 5. Está en el aula virtual, ¿no? Es esta. No sé si me han bajado. Son como 18 páginas, 20 páginas. 21 páginas, 22. No sé exacto. Pero es la solución de un problema de cálculo de factor de compresibilidad, cálculo de volumen molar, aplicándole Polymath y eso trasladándolo a MATLAB y a Excel. Lo puedes resolver con Solver, lo puedes resolver con Excel o lo puedes resolver con MATLAB o con Polymath. Y acá está bien explicado el problema, o sea, están los códigos, todo lo que tienen que ingresar al programa. Es cuestión de revisar, explicado incluso cada paso que hace, para que ustedes lo revisen. Eso lo vamos a hacer en la práctica. En realidad es bien largo, ya hemos intentado hacerlo y creo que hemos llegado al primer punto, ¿no? Nos hemos quedado en el primer punto. ¿Ya? Las cosas no son fáciles, son largas. Cuando veamos de doblecito ya va a ser más demora. Entonces, pero la idea es que ustedes puedan revisarlo en grupo y puedan resolver la guía. Okay. Dentro de los procesos, el diseño del proceso decidido por computadora, normalmente se utilizan en todas las áreas de ingeniería en que necesitamos resolver problemas que para encontrar su solución, uno, pueden tener muchas soluciones, hay infinitas soluciones, algunas soluciones pueden ser continuas o discretas, o incluso el conjunto de solución puede estar restringido físicamente. O sea, si yo lo quiero llevar a la práctica, ese modelo no es fácil de hacer. Entonces, eso nos hace que nosotros tengamos que ir a veces a modelar y simular una operación o algún fenómeno que queremos estudiar. Muchas de las veces, como hemos visto en unos ejemplos anteriores, las soluciones incluso no solamente son reales, son imaginarias en algunos casos, ¿no? Encontramos números imaginarios. Tenemos que determinar cuáles de ellas son las válidas. ¿Qué necesitamos? Nos dicen, necesitamos es encontrar la mejor solución a un problema dado utilizando la menor cantidad de datos. Si nosotros queremos optimizar, tenemos que optimizar la cantidad de materia prima que necesitemos, la mano de obra, o sea, los recursos que podamos tener, o la tecnología. En función de eso, así vamos a poder optimizar. Nosotros podamos usar estos recursos eficientemente, vamos a poder lograr optimizar algún modelo. ¿Cuál es la característica principal que hay en el diseño de procesos asistidos por computadora? Uno,
que hay una relación entre las variables y el objetivo. Siempre vamos a encontrar, poder relacionar las variables y queremos estudiar las variables de control en términos independientes. Podemos encontrar, relacionarlas con la función objetivo. Definir nuestra función objetivo en función de esas variables. Ahora, el problema es que muchas veces la función objetivo no necesariamente es lineal. Hasta la semana 13 hemos estado viendo problemas con función objetivo de soluciones lineales. La semana pasada ya empezamos a ver algunas que no necesariamente tienen que ser lineales. Hoy día vamos a ver otros ejemplos, dos ejemplos donde ya la función objetivo no es una ecuación lineal. Y no necesariamente tiene que ser una ecuación simple. Entonces, ¿cómo poder definir cuál es nuestra variable objetivo en función de estas variables? Hay que identificar compromisos que hay o relaciones antes de desarrollar los modelos matemáticos. O sea, cuáles son la relación que existe entre las variables y la función objetivo, y cuáles son las restricciones que podemos tener. Y por último, se dice que hay que entender el problema cualitativamente antes de poder resolverlo cuantitativamente. Si yo no lo entiendo, si no sé esta parte, no he entendido el problema, nunca voy a poder desarrollar la parte lógica o cuál es el proceso que tengo que seguir para desarrollar el problema. ¿Qué cálculos tengo que hacer? ¿No? ¿Qué decisiones tengo que tomar? No lo voy a poder hacer si no he entendido este problema. ¿Quién lo usa? Bueno, hay infinitos usos para lo que es simulación, la matemática aplicada, la gestión del negocio, sistemas de ingeniería de procesos. En nuestra carrera vamos a ver el tema de planificación y logística, por ejemplo, para la gestión de la cadena de suministro, gestión de recursos, usan el tema de simulación. En programación matemática e investigación operativa también incluye el tema de estadística, modelado y simulación. Y para optimización, en todas las áreas de ingeniería utilizan sistemas de simulación. Para agro, por ejemplo, hay algunos programas específicos para yo poder ver cómo es el crecimiento de una planta en función del tiempo. Lo puedo modelar y lo puedo simular. Hay programas específicos. Hay programas específicos para cambios, hay programas para diferentes tipos de procesos. Hay software ya diseñado para eso, software específico diseñado para eso. En ingeniería de procesos, la simulación y optimización y el control de procesos es parte de los denominados PSE, sistemas de ingeniería de procesos. Casi todos ellos involucran, uno, la formulación del problema, ¿no? Partimos de entenderlo, o sea, inicialmente se ha iniciado a través de entender el problema como un ejercicio académico. Después se ha pasado a desarrollar técnicas numéricas de solución, y acá vienen ya los algoritmos que se deben estudiar en métodos numéricos, ¿no? Antes había que hacerlo el trabajo más matemático. Acá se han utilizado después ya los algoritmos, y ahora utilizamos la potencia de las computadoras, ya con programas como MATLAB, Polymer, estoy hablando de MWSIM, ya utilizan la potencia de la computadora, que es más fácil, y con eso podemos resolver muchos de estos sistemas. Algunos problemas típicos que se han podido resolver en la parte de diseño de equipos. Cuando yo estudiaba, recuerdo, en operaciones unitarias nos hacían diseñar una columna de inclinación, era el examen.
examen. El examen demoraba 4 horas y encima no lo acababas, ¿no? Te evaluaban hasta donde avanzabas. Entonces, ahora DW5 desde que en 15 minutos lo pueden hacer. Diseñar una bomba, diseñar un tema de tuberías, se hace mucho más fácil. Antes los cálculos eran mucho más complicados. Para el diseño de equipos nos sirve para optimizar procesos, para formulación de compuestos. Vamos a ver la próxima unidad. En la unidad 2, la primera parte, cuando ustedes tienen una mezcla de compuestos, una mezcla de alcohol, agua y no sé, cualquier otro compuesto, algunas sales ahí incluidas, y quieren hallar todas sus propiedades termodinámicas, densidad, presión de vapor, no sé, conductividad, ¿no? En función de todas las propiedades termodinámicas. Imagino que ustedes deben haber estudiado termodinámica, ¿no? Si quieren calcular todo eso, ¿cómo lo ves en termodinámica? Pura tabla de vapor, ¿no? Y las tablas para algunas propiedades que te las dan, pero encuentras de algunos compuestos. DW5 te permite calcular la mezcla, o sea, las propiedades termodinámicas, densidad, viscosidad, conductividad, y vamos a ver todas las propiedades que te da en una lista de cualquier mezcla, solamente dándole la composición de la mezcla. Yo le doy la composición de la mezcla y automáticamente calcula todas las propiedades termodinámicas de cualquier fluido. Ya usan ecuaciones de estado para poder resolver todo esto, ¿no? Pero te da la formulación de compuestos. Ahora yo podría obtener la formulación de un compuesto y todas sus propiedades en función de simplemente dar la composición del compuesto. Para optimización operacional, para planificación, para plantas multipropósito, para cadenas de suministro y stock, algoritmos de control o estimación de parámetros y mezcla de productos. O sea, nos permite una gran variedad de soluciones en función de estos sistemas de programación. Esto es DW5, por ejemplo. Acá están haciendo el diseño de un intercambiador de casco y tubo. Yo en DW5 le doy los parámetros que quiero. Acuérdense que un intercambiador, ¿qué cosa hay? Hay 2 flujos de entrada, 2 flujos de salida, normalmente, ¿no? Tengo flujo caliente y un flujo frío. Yo puedo conocer normalmente las temperaturas de entrada y la temperatura de salida, perdón, las temperaturas de entrada del fluido caliente y del fluido frío, y quiero calcular las temperaturas de salida en función de las dimensiones del intercambiador. Puede ser una parte de un problema. La otra es que quisiera saber cuántos tubos necesito en el intercambiador en función de si yo conozco las temperaturas. O sea, hay una gran variedad de opciones que se puede tener. Y eso DW5 te lo hace simplemente dándole las condiciones. Dándole las condiciones, y eso es lo que vamos a ver en la próxima unidad para el diseño de equipos. Nos sirve este programa que es DW5, que lo vamos a ver durante la segunda unidad. Este es un ejemplo,
está utilizando para separar una corriente mezclada de un separador líquido-gas. Lo que hace tiene es una mezcla y lo que se hace es separa la parte del vapor y la parte del líquido. Se podría hacer un evaporador. Hay específicos para destilación, también hay con más parámetros, es el más simple, ¿no? Es el más simple. Entonces, solamente dándole, especificando las corrientes, yo especifico las corrientes, las condiciones y las condiciones dentro del equipo, condiciones de la entrada, de salida y las condiciones del equipo, y automáticamente me hace todos los cálculos y podría ya saber cuáles son las condiciones de la corriente de salida en función de los datos que he utilizado. Para estos casos donde necesitamos estimar la constante de velocidad, ¿no? Utilizamos diseños experimentales. Inicialmente se usaban diseños experimentales para maximizar la información. Eso lo podíamos sintetizar en modelos, síntesis de modelos, en la estructura de modelos. Yo puedo, ¿qué es esto? La ley de velocidad, ¿no? Ley de velocidad donde nos da la velocidad de una reacción en función de la constante de velocidad y la concentración, ¿no? Entonces, la ley de velocidad, ¿qué es lo que decía? ¿Se acuerdan? Lo han hecho en química, me imagino. Arrhenius, hay la misma ley de velocidad que es la diferencial de la concentración en función del tiempo es igual a la constante de velocidad por la concentración en función del tiempo elevado a un exponente f, que depende del grado de reacción. La ley de velocidad depende del grado de la reacción. Pueden ser reacciones de primer grado, de segundo grado. Y en función de eso, la fórmula es mucho más complicada. Funciones de ecuaciones de primer grado simplemente es K por la concentración, ¿no? Y esa será la variación de la concentración en función del tiempo. Si tú integras eso, llegas a expresiones como este tipo. Entonces, dependiendo del grado de reacción, o si son reacciones secuenciales, como vamos a ver un ejemplo en el que viene, esto ya no es lineal, esto ya no es una expresión lineal. Entonces, se hace, se complica un poco el tema y no va a servir para evaluar y estimar parámetros. Algunas aplicaciones en logística, esto es todo los procesos logísticos que normalmente están involucrados en los procesos que nosotros manejamos, desde la entrada de la materia prima hasta que llegue el producto al usuario final. Sobre todos estos procesos podríamos tener diferentes tipos de optimización. Este es un ejemplo para tratar de estimar en función de una concentración inicial y costos de separación de productos, tratar de estimar cuánto yo podría maximizar mi ganancia para el caso de un reactor donde yo ingrese una determinada materia prima, ¿no?, que va a reaccionar para producir un producto B. Esto en una reacción de primer grado. Entonces, A reacciona y produce B, ¿no? Ese B, si bien
cierto, es mi producto final, pero si yo lo mantengo en el reactor, eso podría seguir reaccionando y producir su producto, como el caso, en este caso que se produce un producto C. Cada uno de ellos tiene una determinada velocidad de reacción y va a depender del tiempo de reacción, a cuánto tiempo yo deje que reaccione este producto. Entonces nos dice, se lleva a cabo la siguiente reacción en serie en fase líquida, un reactor por lotes de 500 litros, y nos dice que la concentración inicial de A es 1.6 moles por litro, el producto deseado es el producto B, y la separación del producto deseado, perdón, del producto no deseado, C, es difícil y costosa, ¿no? Dado que la reacción se efectúa a una temperatura relativamente alta, la reacción se puede extinguir fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que si de A se está produciendo B, yo lo puedo, y en un determinado momento se empieza a elevar la concentración de C, yo puedo parar esa reacción simplemente enfriando el reactor. Enfrío el reactor y esa reacción para. Entonces, nos dice que se efectúa a una temperatura relativamente alta y la reacción se puede extinguir fácilmente. O sea, bajando la temperatura, enfrío el reactor ahí mismo, detengo la reacción. El tema es saber cuándo tengo que detener esa reacción. ¿En cuánto tiempo tendría que parar la reacción? Para ello nos dan costos del reactivo A, nos dicen 10 soles por mol, precio de venta del producto B, 50 soles por mol de B, costo de separar A de B, de 50 soles por cada mol de A, costo de separar C de B, ya no es, estas son relaciones lineales, pero esto ya no es una relación lineal. Esta relación depende, es de un monto que va a variar en función de la cantidad de producto C que yo tenga en el reactor. Entonces, varía en una relación exponencial. Mientras más se incremente el producto C, más costo me genera separarlo. Entonces esto ya no es, y esto ya nos indica que no es una relación no lineal. Y nos dan también los valores de K1 y K2, o sea, la constante de velocidad de reacción para la primera y la segunda reacción. Y lo que se nos pide es maximizar la ganancia, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cómo podríamos maximizar esa ganancia? ¿A qué le denominamos ganancia? Ingresos menos gastos. Acá lo que hay que sacar es cuánto serán nuestros ingresos y cuánto serán nuestros gastos. Ganancia es igual a ingresos menos gastos. ¿Cómo saco los ingresos? Para eso me dan el precio de venta del producto B. Lo que yo venda de B serán mis ingresos. Entonces voy a tener que mis ingresos van a estar en función del precio de venta del producto que obtenga de B, de la cantidad de B que obtenga, pero como este precio está en función de en soles por cada mol de B, vean esto.
diferencia dice es igual a mis ingresos menos mis costos, ¿correcto? O mis egresos. Los ingresos me dan para ello como dato el precio de venta de B, pero en soles por mol. Ya tengo el precio de venta en soles por mol. ¿Qué necesito para tenerlo en soles? Multiplicarlo por la concentración. Esto por la concentración de B, que está en moles por litro, ¿correcto? De manera que se va a moles, me queda en soles por litro, pero todavía lo tengo por litro. Para sacar mis ingresos totales será multiplicarlo esto por el volumen del reactor, que está en litros, de tal manera que voy a tener al final mis ingresos en soles. Lo mismo hacemos para los costos. El costo, ¿cómo lo vamos a encontrar? He estado en la práctica de la mañana, ¿cómo obtenemos el costo? Usando el modelo que estaba abajo. ¿Cuál modelo? Este es una parte. Esto es una parte. ¿No? ¿Qué tipo de costos habrá? Tratemos de entender el problema. ¿Qué tipo de costos habrá? Uno, lo que dice su compañero, ¿no? ¿Cuánto me cuesta separar C de B? ¿Está bien? Ese era un costo. Entonces, ¿era el único costo? También tengo que separar A de B, ¿correcto? Entonces, en costos tengo el costo de separar A de B, o sea, en el reactor al final yo solamente voy a poner A, ¿correcto? Tengo mi reactor, a esto ingresa A. Esto se va a reaccionar y acá voy a tener A, B y C. Tengo que separar el excedente que quede de A, porque al final en un determinado momento voy a tener los tres productos. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que quede acá solamente B. Para eso tengo que separar el excedente de A y tengo que separar C, ¿correcto? Entonces tengo un costo que es separar A de B y tengo otro costo que es separar C de B. ¿Pero qué otro costo hay? El A también. ¿Cuánto entra de A? Eso es la materia prima. Eso también tiene un costo, que es el, me lo dan por acá, costo de reactivo de A puro, 10 moles por cada mol, ¿no? Si nosotros sumamos esos tres costos, lo que vamos a tener es una expresión de este tipo. Mis ingresos se
será en función del precio de venta de B por el costo de B por el volumen. Lo que habíamos sacado ahí. Pero también tengo el costo de A, cuánto me cuesta el reactivo A, cuánto me cuesta separar A de B y cuánto me cuesta separar el producto C, que no lo quiero, de B también. Estos dos tienen su expresión. Costo de A, costo de separar de A de B, tienen su expresión ahí, en soles por mol, en función de la concentración de cada uno de ellos. Y este tiene una expresión, ya que ya no es lineal, ¿no? En función de la concentración de C. O sea, si yo reemplazo todo eso en la ecuación de la ganancia, voy a llegar a tener el precio de venta, que es 50, el costo de B, la concentración de B, que no la conozco, por el volumen, que es 500, esto sí lo conozco, eso menos el costo de separar A de B, que es 10 soles por cada mol de A, ¿correcto? Eso será la concentración de A por el volumen. Después tengo, este es el costo de A. Costo de A es 10 por la concentración de A por el volumen. La concentración, lo que me cuesta, los 10 soles del producto por el volumen que necesito. Esto será 50, que es el costo de separar por la concentración de A que hay en el reactor al final, por el volumen. Y esto de acá, la última expresión, que ya no es la expresión no lineal, 30 por E elevado a la 0.5 C. Este dato ya no esto lo hace una expresión no lineal, ¿no? Si vemos esta ecuación, sería nuestra ecuación función objetivo. Sería nuestra función objetivo de la ganancia. Esa es la función objetivo de la ganancia. ¿Qué vamos a hacer? Maximizar esa ganancia. O sea, mi función objetivo tengo que maximizarla en función de esa ecuación. Para eso voy a estar sujeto a algunas expresiones, como es la concentración de A en función de la velocidad de reacción, la concentración y el tiempo. Esto para una expresión de primer grado. O sea, si yo quiero hallar la concentración de A en ese reactor en función del tiempo, o sea, cómo cambia esa concentración en función del tiempo, por la ley de velocidad la puedo determinar, ¿no? Y será una expresión de ese tipo, al integrar la ecuación que estábamos mencionando, de la ley de diferencial de la concentración en función de diferencial de tiempo, ¿no? Integramos eso y nos va a salir una expresión de ese tipo. Pero ese es para la primera reacción, de A hacia B. El problema ya viene cuando tenemos que tener la concentración de B o la concentración de C. La concentración de B ya no se hace tan simple, o sea, es una ecuación mucho más complicada. Quiero hallar la concentración de B ahí, para esa reacción voy a tener una expresión como este tipo. Y si quiero hallar la concentración de C, reemplazando estas dos y operando, voy a llegar a una expresión de este tipo. No vamos a hacer la
explicación matemática ni la lógica de acá, porque esto supone que ustedes no han estudiado, ¿no? Yo simplemente estoy llevando a las ecuaciones que nos saldrían en esa reacción. Ya, las voy a utilizar. Eso no tiene nada que ver con ecuaciones lineales, ¿no? Es más, ya mirar a la ecuación también. Ya es solo mirarla, ya la ecuación la acercará. Ya sé que lo has visto, ya esto es para la mañana. Igual tengo que explicarlo para no demorarme en la siguiente parte. Me demora mucho. Y no avanzamos. ¿Ya? Esto lo vamos a... O sea, hasta ahí yo sé que ya están que vuelan de ustedes, ¿no? Hasta ahora no he hecho nada. Simplemente estoy dando la fórmula nomás. Eso de acá, vamos a resolverlo. Ni todavía no hemos resuelto nada. Eso lo vamos a resolver. Pero no es tan difícil tampoco. No es tan difícil. El tema es conocer con qué lo vas a hacer. ¿Correcto? Yo sé que ustedes lo van viendo ahí y ya están que buenas ya. Plantea la ecuación. ¿Con plantear cuál? ¿La ecuación? ¿De la función objetivo? Ahí está. ¿No? Reemplaza estos valores acá, esta ecuación acá, esta en CB y esta acá, y ahí tienes tu función objetivo. En función del tiempo. ¿No? Pero reemplácenla ahí, pues. Les va a salir un... ¿Cómo resolveríamos? Ahí está. Primero la pregunta. ¿Cómo hacen para resolver eso? Primero en Excel. Lo más fácil. ¿Cómo lo resolvería en Excel? Vale. ¿Cómo lo harías en Excel? Euclides. ¿Aló? Tú sí has estado en la práctica. Ya, se supone que ya has estudiado, pues, porque has faltado, ya lo has estudiado. No es que falté, esa no es excusa. Will. No te preguntó si te acuerdas o no. Te estoy preguntando cómo lo harías en Excel. ¿Cómo aplicarías Excel? Si se dan cuenta, ¿a dónde han llegado? Si esto lo reemplazo acá, ¿a qué expresión voy a llegar? A una expresión donde ¿cuántas variables tengo desconocidas? ¿Todas? No. Porque la concentración inicial las conozco. El volumen también lo conozco. ¿Correcto? K1 y K2 también lo conozco. El tiempo. El tiempo. Es la única variable que tiene. Y miren, el resto, claro, si esto de acá está en función del tiempo, K1, concentración inicial lo tienen, K1 lo tienen, K1 concentración lo tienen, K2, K1 lo tienen, ¿no? Todo esto lo tienen, lo único que les queda es tiempo. O sea, una forma de solucionarlo en Excel es ver cómo varía esta ganancia si yo cambio el tiempo. Tabulando. Ya encontraste la solución, no necesitas recordar nada. Ni venía en la Simplemente es batalla. pensar. Simplemente es pensar. Tabulo el tiempo, pongo desde 0 hasta 100 si quieren, ¿no? De 1 en 1, si quieren de 0.1 en 0.1, como quieran allá, ¿no? Tabulan el D y hallan la ganancia para esa y van a tener
un gráfico. ¿Cómo se va a salir ese gráfico? Les va a salir algo así. Esto les va a salir. ¿Cómo? No, porque la ganancia es exponencial. ¿Correcto? Esta empieza a incrementarse. ¿Ya? Pero como la ganancia está en función también del costo, y el costo de separación también es exponencial, el costo de separación es este. Miren, la costo de separación de C es esta. ¿Correcto? Empieza a aumentar. Entonces la ganancia se va a ver influenciada por cuánto de C haya en el reactor. Mientras más aumente la concentración de C, la ganancia hasta cierto punto se va a elevar, pero va a haber un punto donde va a empezar a disminuir. La concentración de B empieza a incrementarse, pero en algún punto ya existe tanto B que el mismo B reacciona para producir C. Entonces, inicialmente no hay nada de C, si ven, no hay nada de C, pero B empieza a aumentar su concentración, pero en un determinado momento ese B se empieza a convertir en C, es como en fermentación. Si yo dejo fermentar un azúcar, lo primero que obtengo son alcoholes, ¿correcto? Pero si lo dejo más tiempo, ¿qué va a pasar? Que esos alcoholes por oxidación se van a convertir en aldehídos o cetonas. Y si lo sigo dejando más tiempo, eso se va a terminar convirtiendo en vinagre, ácido cético, ¿no? Es lo mismo. Algo parecido acá. B va a empezar a reaccionar, pero si lo dejo en el reactor y no paro la reacción, empieza a producirme C. Y al empezar a producir C, también mi ganancia ya empieza a caer. Entonces, ¿dónde estará mi punto óptimo? ¿Cuál será mi punto óptimo? Más o menos por acá, ¿correcto? Acá tengo mi punto más alto. 12 sería. 11 más o menos. ¿Ya? 11. Por ahí. Está mi punto. Porque a partir de ahí, claro. Y es fácil que lo puedan ver, porque si ustedes hacen una tabla de esto, vean, pues, ¿no? Y van a ver ahí para 10 cuánto le da la ganancia, para 11 cuánto le da la ganancia y para 12 cuánto le da la ganancia. Y van a ver que para 12 empieza a caer. Entonces van a tener para 10 horas, para 11 horas, para 12 horas. Si quieren tenerlo más exacto, amplifiquen este rango. Entonces ya no hagan de 1 en 1, sino de repente del 0 punto en 0.1 para este rango. Y van a ver que sube, sube, sube y en un momento para. Y exactamente van a ver que en un minuto, calculamos en la mañana con sus compañeros, ¿cuánto salió? 10 segundos. ¿Quién está en la mañana? Grecia, ¿cuánto salió en minutos, te acuerdas? 11.17. ¿En minutos era 10 minutos? Ah, ya, sí, 11.10 minutos. O sea, 1 hora, 11 horas, 11 horas 10 minutos. 10 minutos. 11 horas, 10 minutos. Si yo amplifico esto, amplificar simplemente es tabular con fracciones más pequeñas, ¿no? Ya no de 1 en 1, sino de fracciones más pequeñas, 0.1. Y puedo seguir amplificando. Entonces yo puedo, y eso en Excel es simplemente copiar la fórmula. Entonces puedo amplificar esto y voy a ver exactamente en qué punto. Pues, esto es, nuevamente, así como hicimos en método lineal, esto sería gráficamente. O sea, solución gráfica. Yo le puedo dar una solución gráfica, ahí la tiene. Esa es una. La otra, más rápida, más exacta, es llevarlo a Solver. También lo podemos llevar a Solver. ¿Cómo? Claro, y matemáticamente podría derivarlo, ¿no? La función. No va a ser, o sea, toda esa ecuación y hacer, o sea, reemplazar pues, entre las concentraciones de A, de B y de C, y sobre toda esa expresión de la ganancia,
aplicarle la derivada y voy a tener el máximo. Eso es lo que tú me dices. Ese es matemática. ¿Correcto? Eso es lo que se hacía antes. Deriven toda esa expresión. Primero reemplácenla, obtengan la ganancia y hagan la derivada de esa. Y esa derivada igual es la 0 y ya tiene el punto máximo. No es lo que dice Win, ¿no? Pero deriven pues todo eso. Entonces la otra es lo que nos facilita Solver, la otra solución. Ir a Solver y obtenerlo. Entonces para Solver, bueno, acá esta es la ganancia máxima, más o menos está en ese punto. La concentración de B máxima está más o menos a las 9 horas, tengo la mayor concentración de B, pero no es mi ganancia máxima. O sea, si bien es cierto, en 9 horas yo tengo la más alta concentración de B, pero no necesariamente la más alta concentración de B es el máximo de mi ganancia. Yo quiero optimizar, tengo que dejar que todavía se siga produciendo y a las 11 horas y 10 minutos más o menos es cuando tendría que parar la reacción. Y este será el punto de equilibrio, ¿no? Donde se cruza, no está bien indicado el punto, pero es donde se cruza la concentración de A con la concentración de B. Será mi punto de equilibrio. La otra es ir a Solver. ¿Ya? En Solver, lo que tengo que hacer es lo mismo que hacemos siempre. ¿Cuáles son mis parámetros? Tengo que poner cuáles son mis parámetros, son los datos que me dan: volumen, concentración inicial, costo de A, precio de venta, el costo de separar y las constantes de venta. Mira, eso de ahí tendré que llevarlo a el segundo dato que necesitamos es variables. Acá en Excel ya sabemos que necesitamos celdas para identificar la variable. 4 celdas que van a ser mis variables: el tiempo, la concentración de A, concentración de B y concentración de C. Mis 4 variables. Estas 4 variables, según la ecuación que hemos tenido, darán mi función objetivo. Yo tendré que poner acá la función objetivo en función de la ecuación que hemos encontrado. Y eso, llevarlo a las restricciones, de tal manera que lo que voy a obtener es cuándo se maximiza esa ganancia, ¿no? Y la restricción es que cuando esta concentración sea igual a la concentración del cálculo que se hace por la fórmula. Entonces, en ese momento vamos a tenerla en el mayor tiempo. Y según eso nos da 11.17 horas. Eso es en horas. Ese punto 17 lo llaman minutos, es los 10 minutos en tiempo. Es más, si quiero lo a segundos también, ¿no? Ese es el tiempo. Esto lo vamos a ver en la práctica de esta semana. La primera parte de la práctica. Esa es la primera parte de la práctica. Y es resolver en Solver. Ahora, cuando esto lo hacen en Solver, yo tengo acá ¿correcto? Esta es contabulación, la primera parte en gráfico. ¿Qué se ha hecho? Obtener la concentración de A en función del tiempo, el resto de datos lo conozco. Hay la concentración de A, la concentración de B en función del tiempo, la concentración de C en función del tiempo, y como tengo las 3 concentraciones, me voy a la expresión de maximización de la función objetivo y hay la ganancia. Y si veo
tenemos para 10 horas la concentración empieza a aumentar, acá es negativa, ¿correcto? Empezamos con una concentración negativa porque todo es costo, pero a partir de las 3 horas ya tenemos una ganancia positiva y de ahí empieza a aumentar hasta las 10 horas, que es 27.635. La máxima es en 11, que es 27.755. Y ahí empieza a disminuir. 717, 574, 363 y empieza a caer. Entonces sigo para adelante, cae. Entonces en 11 estará mi ganancia máxima, ¿no? Como decía, eso podemos amplificar, simplemente ampliar los rangos ahí y puede salir. Al final nos sale el gráfico que hemos visto. En Solver, y esto lo van a hacer ustedes en la práctica, cada restricción, en Solver tengo 3 variables: el tiempo, la concentración, perdón, 4 variables: el tiempo, la concentración de A, concentración de B y concentración de C. La función objetivo que está en esta celda, que es la D31, y mis 3 restricciones, que dicen que estas concentraciones tienen que ser igual al cálculo de las concentraciones en función de los valores que tenemos. Entonces, igualo esto, y acá ya no vamos a usar simples. ¿Se acuerdan que usábamos el algoritmo simples? ¿Por qué? Simples, decía simples LP, porque es para programación lineal, y esto ya no son ecuaciones lineales. Acá ya no es lineal. Entonces el algoritmo que tenemos que usar es este, GRG no lineal, pero está hecho para ecuaciones no lineales. Si le ponen simples, le va a salir error, ¿ya? Entonces utilizamos el método de resolución GRG no lineal, ¿ya? Y con eso de ahí nos da, le digo resolver, y ya me encuentra la solución, ¿no? Que es para los 11 horas 17 minutos, ¿ya? Entonces, para casos que tengan, cuando ya tienen casos donde la ganancia no tiene una expresión lineal, ya no es algo no lineal, utilizamos este método de resolución. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? Eso lo vamos a hacer en la práctica, ¿ya? ¿Todavía hay tiempo? Sí, todavía hay tiempo. Media hora y unos 20 minutos y termino. A ver, en la segunda parte es ya utilizar un caso un poco más complejo. El anterior era fácil, acá ya está más complejo. Nos piden hallar el cálculo del volumen molar y factor de compresibilidad a partir de la ecuación de Redes y Wong. Nosotros hallamos la semana pasada, hicimos el cálculo del volumen molar en función de la ecuación de Van der Waals. ¿Se acuerdan? Teníamos dos factores A y B también que nos daban, y la constante de los gases, y con eso hemos hallado para diferentes presiones y temperaturas el volumen molar. Pero ahora necesitamos hallar el volumen molar y el factor de compresibilidad, que está expresado. El factor de compresibilidad está
esta manera, es la presión por el volumen dividido entre RT, que es la constante de los gases y la temperatura. A eso le llaman factor de compresibilidad, para gases reales. Para gases ideales, ¿cuánto es eso? N, el número de moles. Y para cualquier tipo de gas, el volumen molar es 22.4 para cualquier gas ideal. Pero ese es en gases ideales. Y ya hemos visto que para gases ideales y gases reales no nos va a dar los mismos resultados. Entonces, cuando hacemos diseño de equipos, fallar en el cálculo, por el cálculo del volumen de un reactor, por ejemplo, para los gases de la semana que vimos la semana pasada, variaba un poco más de 2 litros por mol. El volumen molar de cualquier gas ideal es 22.4. El cálculo de la semana pasada nos salía 24.50 y tantos, creo. No, 2.52. No, 24.5, 56 creo. ¿No? Algo así. Variación de 2 litros. 2 litros por mol. Multiplico por la cantidad de moles que puede haber en un reactor y el error ya se desgasta. Rayleigh y Wong nos da una ecuación mucho más exacta para el cálculo como ecuación de estado para gases ideales. Yo puedo hallar el volumen, la temperatura o la presión. Ahí está despejada para la presión. En función de el volumen, la temperatura y los parámetros A y B que están en función de la temperatura crítica y la presión crítica. Sin embargo, para la semana pasada, para el ejemplo de la semana pasada, nosotros despejar el volumen molar fue relativamente fácil. Nos dio una ecuación de grado 3, ¿no? Una ecuación de grado 3 en función del volumen. Si yo intento despejarle acá, para que me quede una expresión en función del volumen, ya no es tan fácil. Ya no nos va a salir tan fácil. ¿Qué se hace en esos casos? Se empieza a despedazar la fórmula de tal manera que ese factor de compresibilidad que está formulado acá, ¿no? Si yo lo llego a despejar, me va a dar una ecuación de este tipo, del tercer grado. O sea, una expresión de z al cubo menos z al cuadrado menos un factor acá, multiplicado por z menos r, una constante. Donde q y r van a estar definidos en función de dos parámetros, a y b. El parámetro a está en función de la presión reducida y la temperatura reducida, y el parámetro b también en función de la presión reducida y la temperatura. O sea, si yo reemplazo estas dos ecuaciones en estas expresiones y las elevo al cuadrado en el caso que la necesite, y todo eso lo reemplazo acá, tendría la expresión de el factor de compresibilidad. ¿Okay? Ahora, A y B también tienen su expresión. Perdón, A y B tienen su expresión ahí. Pero, adicionalmente, la solución de esa ecuación cúbica nos va a dar 3 raíces. O sea, como es una ecuación cúbica, tiene que tener 3 raíces, 3 resultados. Pero algunas de esas raíces van a ser números complejos. Entonces, para poder evitar el tema de complicarnos tanto, nos piden considerar para cuando esta expresión C
sea mayor que 0. O sea, vamos a hacer el cálculo para cuando esta expresión C sea mayor que 0, y esa expresión va a estar en función de dos parámetros f y g, que a su vez están en función de q y r, que lo hemos visto hace un momento. O sea, para calcular f y g tengo que conocer primero cuánto vale q y r, y q y r estaban en la ecuación en la página anterior. Hay un f y g, y en función de eso hago c. Cuando c vale más que 0, puedo encontrar una solución. Cuando c valga menos que 0, ya hay que hacer mucho más complicado el tema. Pero si c es mayor que 0, hasta acá llegamos. Pero si c es menor que 0, tendríamos que llegar a una expresión de este tipo. Y esto ya se hace más complicado. Por eso vamos a resolver solamente para acá. Pero para hallar el z tenemos que calcular estos dos parámetros d y e, que están en funciones de g y de c. O sea, dependiendo del valor de c y g, hallo d y e, con eso hallo el factor z. Si vemos, si tratamos de interpretar todo eso, es una seguidilla de ecuaciones. O sea, si regresamos, recapitulamos, yo quiero hallar el factor de compresibilidad y el volumen molar. No tengo acá el factor de compresibilidad, pero si yo trato de resolver en función de volumen, voy a llegar a una expresión de ese tipo, que depende de dos parámetros, q y r. Q y r dependen de dos parámetros más, a y b. Y a y b dependen de la presión reducida y la temperatura reducida. Para hallar z, la solución de z va a ser en función de dos parámetros más, que es d y e, que están en función de g, pero g lo voy a hallar en función de r y q, que eran los anteriores, ¿correcto? En función de eso hallo c, que está en función de f y g, y eso a su vez en función de r y q. De tal manera que si quiero hallar z, hallo z obteniendo con el valor de g y c los valores d y e, y la suma de eso será más un tercio, será el valor de c. Es como decir, tenemos una seguidilla de ecuaciones. Si nos vamos a la guía, en la guía están numeradas, acá las tienen ustedes también numeradas. O sea, necesitamos 15 ecuaciones para resolver ese problema. Sí, 15 ecuaciones de ese tipo, ¿no? Una forma es empezar a calcular de una en una, pues, ¿no? Hay A y B minúscula, después hay A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula en función de F, de R, Q, y de eso después F y G, y cada una, empiezo a hallar cada una de ellas hasta poder decir obtener el valor de Z, ¿no? En función de la presión reducida y la temperatura. Eso es una forma. Para eso existe un programa que se llama Polymath, que nos va a ayudar a hacer eso. Voy a cerrarlo para que lo vean. Polymath 6.0, tengo la versión 6.0. ¿Ya?
el único problema de estos dos, MATLAB y esto, es que son programas licenciados. No. ¿Ya? La universidad acá para comprarlo me dice que lo van a comprar, pero no hay cuánto. Entonces, como le decía a sus compañeros de la mañana, chicos, si queremos aprender, va a tener que invertir un poquito. No les va a costar mucho si te lo compran en grupo. Yo no debería decirles, pero en el centro venden los programas. YouTube. No te recomiendo descargarlo porque las páginas donde descargas directamente están muy infectadas. ¿Ya? Pero tú te vas al centro donde venden computadores, también te venden software. ¿O nunca han visto que te venden software? Ya pues. ¿Cuánto le cuesta un CD con software? ¿5 soles? ¿10 soles? 10 soles. Compren entre 10 soles, 10 centavos cada uno y se los copian para todos. Después eso se lo va a un USB. Y si no, cada uno va y compra. Yo no debería decirles esto porque me está prohibido recomendar el pirata. O sea, para ustedes yo no he hecho nada. Pero no les voy a decir eso, pero lastimosamente la universidad no nos da la facilidad y necesitamos practicar. Ustedes podrían tener la licencia de MATLAB y la licencia. Yo lo tengo licenciado, y el otro. Sí, pero es mi licencia, no te voy a dar licencia. ¿Ya? Yo lo tengo porque lo necesito, pues lo tengo que usar. ¿Ya? Pero hay un montón que pueden ustedes comprar. No les va a costar mucho. Y en grupo menos todavía. Este es bien práctico, por ejemplo. O sea, acá nosotros podemos resolver hay para poder solucionar ecuaciones, acá está, ecuaciones lineales, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora, ecuaciones no lineales, ecuaciones diferenciales también nos puede dar, incluso regresión de datos, ¿no? Tiene 4 cosas. No es muy complicado, solamente esas aplicaciones lo tienen, pero sí se puede hacer de manera fácil. O sea, para ecuaciones lineales, ¿se acuerdan que lo hicimos con MATLAB? El problema de los reactores, cuando hicimos balance de materia de los reactores, que nos salió 5 ecuaciones con 5 variables, ¿correcto? Eso lo podría resolver acá. Tengo las 5 variables, x1, x2, x3, x4 y x5. Acá lo que tengo que poner es los coeficientes, ¿no? De esos datos. Que los coeficientes de la concentración 1, coeficiente de la concentración 2, coeficiente 3, igual. Para la primera ecuación, para la segunda ecuación, para la tercera, la cuarta y la quinta. Y el beta, que es el término independiente que está al lado derecho de la ecuación. ¿Correcto? Entonces ponen el término independiente y los coeficientes de cada ecuación, le dan resolver. Resolver acá en Polymath es la flechita esta rosada. Con esta flechita rosada resuelve. Le dan resolver y Polymath va a calcular la solución. Así de fácil. Eso es para 5, normalmente viene por defecto para 5, pero yo podría obtener para 3, para 10, para 20, para lo que quiera, ¿no? Ahí para 3 simplemente reduce a 3 variables, 3 ecuaciones. Si quiero para 10, como que me imagino van a hacer ustedes en su exposición la próxima semana, ahí lo tienen para 10, ¿no? Entonces, acá tengo 10 variables, 10 ecuaciones, simplemente los coeficientes y al final el término beta, que es el término de la siempre acuérdense que hemos dicho que para
resolver el sistema de ecuaciones lineales, todas las variables tienen que estar al lado izquierdo. Y las variables que no están en la ecuación simplemente su coeficiente es cero, ¿no? Y al lado derecho es beta y entonces tienen la solución. Le dicen resolver a eso y les va a salir. Esa es la parte más simple. Donde mayor utilidad tenemos es para ecuaciones no lineales como las que tenemos, el problema que tenemos ahorita, ¿no? Para ecuaciones no lineales hay que escribir las fórmulas. Debemos escribir acá las fórmulas. Vamos a anotar acá. Nos daban una ecuación A que decía 0.42747. Eso multiplica a R al cuadrado por la temperatura crítica elevada a las 5 medios dividido entre la presión crítica. Eso es para A y para B. ¿Tienes ahí? 0.0 864, ¿no? 64, ¿no ves? Sí. Por R por la temperatura crítica dividido entre la presión crítica, ¿no? Ya, para resolver esta ecuación, estas dos ecuaciones, simplemente tengo que escribirlas como si escribiera las fórmulas en cualquier lenguaje de programación. Digo A igual A igual 0.42747, eso por paréntesis R elevado al cuadrado por la temperatura crítica elevada a las 5 medios todo eso dividido entre la presión crítica elevada a la presión crítica. ¿Listo? Es esto multiplicado por lo de arriba dividido entre la presión crítica. Miren, yo he ingresado la fórmula ahí, no sé si se nota. ¿Sí se nota? No sé si puedo ampliar esto. No. Le doy Enter y automáticamente Polymath va a reconocer cuáles son variables. A es yo he ingresado una variable que es A, R es otra variable, temperatura crítica y presión crítica. Las pinta de azul. O sea, esos términos no los conoce y me va a preguntar,
yo tendría que darle cuánto vale, para calcular A, tengo que decirle cuánto vale R, cuánto vale la temperatura crítica y la presión crítica y me calcula A, ¿no? Para calcular B, era igual a 0.08664 multiplicado por R multiplicado por la temperatura crítica dividido entre la presión crítica. Mire, le doy B y automáticamente reconoce cuáles son las nuevas variables que debe haber. En este caso, la nueva variable simplemente es B, ¿no? Y lo ha pintado en azul. Y acá, en este dato, en este símbolo que ven acá, una I en azul, círculo azul, siempre les va a dar la información. Acá me dice, todas las variables que tengo definidas son 5, R, TC, PC, A y B. Las explícitas, o sea, variables independientes, allá A y B. Variables no definidas, me lo marca en rojo. Variables que no he definido, que tengo que definirlas, ¿cuáles son? R, temperatura crítica, presión crítica, ¿no? Y acá me está dando un mensaje de error que me dice que hay variables no definidas, ¿no? Existen variables no definidas. Entonces, ¿cuándo me va a dar en azul? Cuando yo defina esas variables. Yo puedo definir R, ¿cuánto es R? ¿Cuánto es R? 0.08206. ¿No? La presión crítica creo que nos dan por ahí el dato. 218.3. 3. Va a ser igual. La temperatura crítica también es un dato. 647.4. ¿No? Miren, he definido las tres variables que estaban indefinidas, R, PC y TC, y ya esto se pintó en rosado, no estaba rosado, y esto también apareció el cuadradito verde. Y si voy a la información de cómo está ahorita mi modelo, me dice ya que tengo 5 variables, ¿no? Y que el programa está listo para una solución. O sea, ahí ya me está diciendo que ya está listo para darme una solución. ¿Cómo obtengo la solución de eso? En ese flechita roja le digo solucionar y me calcula A y B, ¿no? Claro que hasta ahí solamente hemos metido 2 ecuaciones, nos faltan las otras 13 ecuaciones. Entonces tengo que poner las 13 ecuaciones en el orden que yo quiera, le puedo dar las variables en el orden que yo quiera. Polymath no necesita que ingreses ni las ecuaciones ni las variables en un orden definido, como si lo necesita MATLAB y otros lenguajes de programación. O sea, tú tienes que tener un orden. Polymath no lo necesita, porque Polymath, en función de cómo lo va a necesitar, las ordena. Miren, acá las ha ordenado. ¿Qué ha puesto primero? La presión crítica, la temperatura crítica, R, A y B. O sea, ha ordenado lo que yo he escrito, como lo escrito. Y lo mejor de todo, y la funcionalidad que tiene el programa, que lo vamos a ver en la práctica, esto ya no lo voy a explicar en la práctica, porque quiero avanzar, es que esto lo puedo transferir a MATLAB y lo puedo transferir a Excel.
Entonces, acá por ejemplo me he dado el problema formateado para MATLAB. Pero como son dos ecuaciones sencillas no hay ningún problema, ¿correcto? Si yo tengo el problema completo, avíseme la hora por favor, ¿cuánto tiene? 3 minutos. Ya, con esto acabamos. La X es para exportar en Excel. Miren, esta es la línea de código para el programa completo, ¿correcto? Acá están todas las ecuaciones, incluso está con información, o sea, cómo tengo la información, cómo escribo la información en MATLAB. ¿Quieres salir, hija? Sale. Yo no tengo problema si quieres salir. ¿Cómo escribo información en MATLAB utilizando qué? Signo de porcentaje. Signo de porcentaje yo puedo escribir y darle información del código, ¿correcto? En Polymath es con el numeral, o sea, todo lo que esté escrito después del numeral Polymath no lo usa. Entonces, y aquí no tengo que poner ni punto y coma, o sea, nada. Simplemente escribir las ecuaciones. He escrito las ecuaciones en el orden que ustedes quieran. Si quieren, cambien el orden y MATLAB lo va a ordenar de la manera que lo necesite. Le digo resolver a eso y va a resolver, me va a dar los datos de todas las ecuaciones resueltas y me va a dar el problema formateado para MATLAB, o sea, ya con su información con porcentaje, lo ha cambiado, lo ha formateado para MATLAB. Yo copio este código, lo pego en MATLAB, en el editor MATLAB, y ya tengo el 98% de mi programa, de mi código MATLAB que necesito. Es más sencillo. Y ese 2% es algunas variaciones en la estructura de control, que la forma como lo usa MATLAB y la forma lo usa Polymath cambia un poquito, pero no va a dañar nada. Pero ya tienen casi todo el código para MATLAB, o sea, lo exporta para MATLAB. Así como lo exporta para MATLAB, también exporta para Excel. El único... Pero MATLAB, ¿cuál es para exportar los datos? El Excel. En MATLAB, a la hora que... Lo que pasa que está... acá hay una opción de configuración donde yo le voy a dar... está explicado en la guía cómo ustedes especifiquen para que les dé, cuando le dé la solución a cualquier problema. A ver, todavía no he dicho que nos vamos a ir, por favor, ¿ya? Pues lo veo inquieto, están ahí, o sea, no me dejan terminar. La pregunta era, ¿cómo me sale el código para exportarlo a MATLAB? En la configuración de Polymath yo puedo indicarlo, en la guía está explicado esa parte. O sea, entro a la guía, entro acá, los daditos. ¿Ya? Acá. Ecuaciones no lineales.
Esta es la configuración para ecuaciones no lineales. Acá hay una línea que dice mostrar el problema, el reporte del problema por cuestiones más largas. Está como verdadero. Normalmente cuando ustedes instalan recién está como falso. ¿Dónde lo cambian? Acá simplemente. ¿Correcto? Va a aparecer el puntito acá, simplemente lo ponen acá y ya configurarlo para que cada vez que les resuelva un problema les dé el código malo. Ese es por un lado. Está explicado en la guía. Y lo último, para cerrar, les decía que yo también lo puedo exportar a Excel. ¿Correcto? ¿Cómo lo exporto a Excel? Con el símbolo de Excel que dice ahí. El único, y esto anótenlo con resaltador amarillo, para cuando quieren ustedes exportar de Polymer a Excel, ¿qué deben hacer? Siempre se debe tener una página de Excel abierta. O sea, ¿qué debo hacer? Abrir un Excel, una hoja de Excel. Abro una hoja de Excel y le digo, ahora sí ya le puedo decir exportar. Le digo exportar y ya lo exportó. Así de rápido. Me voy a Excel. No, creo que yo tengo un nombre. ¿No? Me voy a Excel y ya tengo todas las variables que he definido. En esta celda están el cálculo de los valores de esas variables. Acá una explicación. Este es el texto, la ecuación que está en esta celda, pero en forma de texto. Acá está la explicación que habíamos puesto en Polymer. Lo tenemos acá en comentario. Y esto ya está en Excel. Y puedo ir a trabajarlo y hacer lo que quieran. Entonces ustedes lo van a utilizar en la guía para, así como hicimos en el problema de las monedas, ¿se acuerdan? El juego, que esta solución, ya, ¿qué tendría que yo hacer para, acá lo estoy hallando, mis variables dónde están? Presión reducida, temperatura reducida. Yo cambio estos valores y cambia todo. Estas son mis variables iniciales, porque el problema me da para presión reducida de 10, temperatura reducida de 3, ¿no? Creo que inicialmente de 1 y de 1.2. Cambio acá y cambia todo. Pero si yo quiero tener una serie de puntos para ver cómo cambia el volumen y el factor de compresibilidad en función de la presión reducida, la temperatura reducida, y hacer un gráfico de eso, ya tendría que empezar a cambiar estos valores para el primer punto, tomar datos, segundo, y hacer mi tabla, y eso lo hacemos con la función tablas de Excel. O sea, yo podría acá aplicar función tablas de Excel, como lo hicimos esa vez, ¿se acuerdan? Y me da para los 150 datos que vamos a tener, me dan los resultados y eso lo llevo a una gráfica. Eso lo vamos a hacer. Y la otra es aplicar solo, si quieren. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en la práctica. Así que los que se quedan en la práctica lo vamos a